Buenas noches desde la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago de los Caballeros. Vamos a iniciar esta última y 10ª conferencia sobre historia de la Iglesia durante las edades antigua y media. Transmitimos desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de esta universidad, con el apoyo del Instituto Nacional de Pastoral y en Miami del Instituto Jesuita Pedro Arrupe, y le damos las gracias por su atención. Al final de la clase de hoy tengo que dar algunos avisos, así que por favor manténgase en sintonía. Esta tarde vamos a mirar varios temas. La gran alegría de que hubieran elegido a un papa monje, un hombre santo, Celestino V, un papa angélico, como lo predecían algunas profecías de Joaquín de Fiore, etc. Más tarde veremos toda la crisis de Bonifacio VIII y su enfrentamiento con el rey de Francia. Eso va a dar que los papas durante un tiempo vivieron en Aviñón, Francia, junto al río Ródano. Más tarde veremos una división en la Iglesia cuando hubo 2 papas y en un momento hasta 3 papas. Esto se resolvió con el Concilio de Constanza. Y luego vamos a recorrer un poco lo que pasó después del concilio. El concilio de Basel, Ferrara, Florencia, que también es ecuménico, y algunos elementos del siglo XV, donde se puede decir que la humanidad, especialmente Europa, vivió una nueva era. En la segunda mitad del siglo XIII, los enfrentamientos entre varias familias italianas cada vez eran más fuertes. Por un lado estaban los Orsini y los Colonna. Por otro lado estaban los intereses de los reyes de Francia, los intereses de la corona de Sicilia y también de Aragón y de Francia. Tanto Aragón como Francia querían controlar el reino de la Sicilia, que iba de Nápoles hasta la isla de la Sicilia. Esos intereses querían controlar el papado. Todo el mundo se daba cuenta que esa era una ficha importante a la hora de resolver muchas cuestiones pendientes. Cuando muere Clemente IV, en noviembre de 1268, los cardenales no lograban ponerse de acuerdo por esos intereses familiares de los que ya habláramos. Y la población de Viterbo encerró finalmente a los cardenales bajo llave, y ahí viene la palabra conclave, y los pusieron a pan y agua para obligarlos a elegir un papa. Llegaron hasta quitarle el techo al edificio donde ellos estaban. Y después finalmente de reunirse y disolverse y reunirse durante 33 meses, eligieron a Teobaldo Visconti, consagrado sacerdote y obispo. Era un hombre decente, el Papa Gregorio X. Por esa época ocurre una rebelión de la población siciliana contra los franceses. Yo lo he comparado con el Vietnam francés. Y al elegir sucesor del gobierno en Sicilia, los Orsini apoyaban un candidato francés y en cambio los Colonna apoyaban a un candidato de la Casa de Aragón. De modo que continuaban esos enfrentamientos. Las vísperas sicilianas, como se conoce ese alzamiento de 1282, creo que hay hasta una obra de Verdi que trata sobre ese episodio, fue una masacre en realidad. Fueron a buscar a los extranjeros franceses a sus casas, a los conventos, para matarlos, ¿no? Mataron varios cientos de ellos. Cuando muere Nicolás IV, a finales del siglo XIII, de nuevo hay un tranque en el cónclave para elegir sucesor. Se van reuniendo en diferentes ciudades, Roma, Rieti, Viterbo, Perugia. Los 12 cardenales estaban divididos
por conflictos personales y familiares. Esto no era tanto político, sino ambiciones, ¿no?, de ellos. Y en julio de 1294, a propuesta del cardenal Malabranca, eligen a un ermitaño santo. Va a ser el Papa Celestino V. Era un hombre inocente y muy mal preparado. Los cardenales quieren dar un golpe audaz porque estaban amenazados por el emperador de que les iba a nombrar papa si ellos no elegían papa. Mucha gente quería un papa decente, un papa angélico que se llamaba, para que llegara lo que Joaquín de Fiore había profetizado, la edad del espíritu. Acuérdense que esta es la época en que hay enfrentamiento entre los franciscanos espirituales y los conventuales, los que querían una pobreza más radical. Y ellos, por supuesto, van a apoyar a este nuevo Papa angélico. ¿Quién era este hombre? Pietro da Morrone. Tenía 85 años y entró montado en un burro, custodiado por Carlos II, rey de Sicilia y Nápoles, y su hijo. Tenía muy poca formación el Papa. Cuando se discutía un tema importante, los meses que él duró de Papa, había que hacerlo en italiano porque él no sabía latín. Cargó de privilegio a sus monjes. Había varios monjes que vivían con él en las montañas de los Abruzzi, en Italia, y tramaba poner bajo el cargo de su congregación grandes abadías, por ejemplo, Montecassino, que es una abadía muy importante, donde vivió San Benito. En septiembre de ese mismo año, Celestino V creó 12 cardenales. Él acepta los que les propone el rey de Nápoles, que es un aliado de los franceses, es la misma familia. Entre los cardenales hay 7 franceses. Poco a poco, Celestino V se da cuenta de que él no es apto para ser papa y le pide consejo a un canonista famoso, Benedetto Caetani, de la familia Caetani. Esa es una de las grandes familias italianas. ¿Cómo yo pudiera renunciar? Prepárame una renuncia, que no me la puedan echar para atrás. Y el 5 de diciembre de 1295, Celestino V abdica. Quería volver a su montaña y a su cueva, pero lo dejan bajo custodia porque el Papa electo temía que se volviese un foco de discordia y de intriga. Se escapó, pero lo volvieron a capturar a este anciano frágil. Queda preso. En 2 días de cónclave eligen al hombre que le preparó la renuncia. Va a tomar el nombre de Bonifacio VIII. Y al año siguiente, estando preso, el ancianito Celestino V muere bajo prisión. Por supuesto, no faltaron las acusaciones de que el Papa Bonifacio VIII era responsable de esa muerte. Hoy en día, la mayoría de los historiadores que yo he leído, que conozco, lo ponen como una enfermedad. Este era un hombre de salud muy frágil y francamente no le convenía a Bonifacio VIII complicarse más la vida matando a este pobre hombre inocente, tan querido y respetado por tantas personas. ¿Quién era Bonifacio VIII, este Benedetto Caetani? Tenía unos 60 años al ser electo. Se le acusó de proteger a su familia, es verdad. Dante mismo, en la Divina Comedia, lo pone en el infierno. Era un hombre de temperamento fuerte, era un buen canonista, un hombre inteligente, pero se creyó que estaba viviendo la época de Inocencio III. Se recordarán que se tiene a Inocencio III por uno de los papas, si no el más poderoso de la Edad Media. Eso no está tan bien fundado decir eso, aunque por supuesto hay razones para decirlo. Era un hombre dominante, carecía de sensibilidad religiosa, era irrealista, soñaba con fundar un estado teocrático dirigido por el Papa. Si se observan la tiara que tiene puesta, es más larga porque él quería mostrar que su poder era superior
a todos los obispos y monarcas de la cristiandad. Era un hombre muy obsesionado con el sitio que le convenía, con el reconocimiento que se le debía a él. Él va a tener rápidamente un conflicto con el rey de Francia. Por un lado, Bonifacio VIII era rival de los Colonna, que eran enemigos del Papa, es decir, eran gibelinos, partidarios de un monarca fuera de Italia. Y ahí se van a refugiar los Colonna, porque el Papa los persiguió, les quitó castillos, propiedades, etc. Y el Papa va a enfrentar al rey de Francia. Uno de ellos es que el rey de Francia se atrevió a exigirle tributo al clero. El rey se está preparando para ir a la guerra contra Inglaterra y no hay nada que cueste más caro que la guerra. El Papa le hizo una jugada diplomática y lo obligó a firmar un armisticio con Eduardo I y con el Imperio Alemán bajo amenaza de excomunión. El Felipe IV nunca lo olvidó. El Papa había prohibido que el rey de Francia le exigiera impuestos al clero. Y ahora el rey de Francia va a prohibir que ningún impuesto salga de Francia, con lo cual está dañando a la curia en uno de los puntos más delicados. Él se ganó con esto el aplauso de la nación francesa, con esta medida, o sea que Felipe IV se anota un punto contra el Papa. Por su parte, la familia Colonna empezó a apoyar a los franciscanos espirituales y al rey de Francia, que eran enemigos del Papa, y lo acusaban de haber asesinado a Celestino V. Es una época donde es fácil inventar documentos que pedían la pobreza de la jerarquía. Los franciscanos mismos recordaban que la donación de Constantino había dañado a la iglesia por la cantidad de privilegios y propiedades que le había dado. Y entonces inicia ahora una lucha ideológica contra Felipe IV. Por su parte, el rey afirmaba que en los asuntos temporales el rey es señor absoluto, y así lo pedían los legistas franceses. El Papa se da cuenta que se encamina a un conflicto donde no le va a ir bien y suavizó las tensiones canonizando al abuelo del rey de Francia, el famoso Luis IX de Francia, que participó en las cruzadas. Y ahí se da una tregua. Y hay también un momento muy favorable al Papa con el primer año santo. Él fue el Papa que convocó el primer año santo. Había un gran miedo en Europa. En 1300, como pasó en nuestra época, como el año 2000, que iban a pasar muchas cosas malas, pues en ese momento aquella gente tan mal formada, con tantas supersticiones, creyeron que venía algo muy malo y que vamos a ponernos en buenas con Dios. Y mucha gente fue en peregrinación a Roma a visitar las 5 basílicas. Ahí hubo muchas limosnas y grandes gastos que trajeron mucho beneficio a los intereses del Papa. Pero en el 1301, el rey de Francia vuelve a las andadas. Pretende juzgar al obispo Bernardo de Cesset, obispo de Pamiers, y Bonifacio se pronuncia con una bula ausculta fili. Ninguna potestad secular puede detener a un eclesiástico. Invitan al rey a presentarse a un concilio, pero el rey responde quemando la bula. Y también el rey falsifica la bula para incluir en ella términos que son insultantes para cualquier francés y convoca una asamblea de los notables de Francia que van a apoyar al rey contra el Papa. Los franceses de toda aquella época y después también siempre han sido como muy celosos de sus derechos dentro de la Iglesia Católica por considerarse la hija mayor de la Iglesia desde los tiempos de Clovis.
el Papa responde con la bula Unam Sancta en el 1302. Es uno de los documentos más famosos en la historia de la Iglesia Católica, donde el Papa va a afirmar: es necesaria para la salvación eterna que toda criatura se someta a la autoridad del romano pontífice. El Papa se preparaba para excomulgar al rey de Francia el día de la Natividad de María. Se repetía la historia de estos enfrentamientos que han resurgido en este curso que nosotros venimos estudiando, por ejemplo, en Gregorio VII contra Enrique IV de Alemania en el siglo XI, Alejandro III contra Federico Barbarroja y Gregorio IX contra Federico II Hohenstaufen. Federico II, que murió a mitad del siglo XIII, en 1250. Pues el Papa afirmaba en la bula: Dios ha dado a la Iglesia dos espadas, una espiritual que lleva ella misma y otra terrena que entrega al poder estatal, el cual solamente puede usarla al servicio y por orden de la jerarquía. De modo que el Papa, en este nuevo round de pelea contra el rey de Francia, afirmaba su autoridad. Y mientras preparaba la bula Super Petris Olio para excomulgar a Felipe IV, la víspera de la excomunión, un grupo de nobles y soldados franceses que ha cruzado los Alpes en secreto sitian y secuestran al Papa en Anagni, hacia el norte de Italia, y quieren llevárselo secuestrado a Francia. Todo este grupo de gente en esta Mission Impossible, ¿no?, estaba dirigido por Guillermo de Nogaret, que era consejero del rey de Francia. Ellos lograron entrar al palacio, lograron sujetar al Papa, el Papa, que por cierto se portó muy valiente. Dicen que Bonifacio VIII los esperó con todas sus ropas pontificias y les dijo: si quieren matarme aquí, pueden matarme. Y hubo algún cardenal que estuvo junto a él en ese momento difícil, pero los italianos reconocen que se están llevando al Papa y liberan al Papa. Pero ha sido una experiencia traumática, ha sacudido las fibras más profundas del ser de este hombre y fallece el 11 de octubre de 1303. Estamos a comienzos del siglo XIV, ha muerto el Papa después de haber sido atacado por los franceses, y ahora hay que buscar un sucesor. El cónclave estaba dividido. Había algunos que decían: hay que elegir un papa que combata a los franceses, y otros decían: no, hay que elegir un papa que arregle esto, porque el rey de Francia es un monarca poderoso. Eligen a Benedicto XI, un hombre manso. Había sido general de los dominicos, un hombre valiente. Durante el incidente de Anagni es de los que estuvo al lado del Papa, mientras los soldados con espadas desenvainadas allá estaban blandiendo espadas, estaban tratando de secuestrar al Papa. Por bien de paz, Bonifacio XI revoca los decretos de Benedicto XI revoca los decretos de Bonifacio VIII, perdona a los cardenales y teólogos franceses, declara absuelto al rey de Francia, le autoriza los impuestos, pero no perdona a los instigadores y ejecutores del atentado de Anagni, y concretamente condenó a Sciarra Colonna, que estaba entre el grupo de los que quisieron secuestrar al Papa. Dicen que este hombre quería que hirieran al Papa, que era un gran enemigo del Papa. Benedicto XI creó 3 cardenales, los 3 fueron dominicos, y atacó a los franciscanos espirituales. Por ejemplo, metió preso al franciscano espiritual Arnoldo de Vilanova, que era médico, el médico de Bonifacio VIII, porque defendió a los franciscanos espirituales. Pero Benedicto XI era un hombre bueno, es un beato, ha sido beatificado en la Iglesia Católica, porque mucha gente se curó visitando su tumba. Le va a suceder Clemente V, Bertrand de Cotte, arzobispo de Burdeos,
no pretendió instalar la sede pontificia en suelo francés. Esa no era su idea, pero Roma está en rebelión, hay mucha inseguridad. Él mismo era un súbdito francés y era un hombre débil. El rey de Francia lo obliga a asistir a su coronación en Lyon y desde el 1309 fija residencia en Aviñón, Francia, y allá van a vivir los papas cerca de 70 años, unos 70 años más o menos. Clemente V restableció a los cardenales Colonna, anuló todas las medidas de Bonifacio VIII que perjudicaran a los franceses, creó 10 cardenales, de los cuales 9 fueron franceses, y entre ellos 4 sobrinos. Ya nos damos cuenta que estos son papas nepotistas. Canonizó a Celestino V como quería el rey de Francia, pero no como mártir. Querían que lo canonizara como mártir. Y cuando muera ya habrá creado 5 cardenales entre sus familiares. Él fue el que anuló la excomunión de Nogaret, el mercenario jefe de la banda que intentó secuestrar a Bonifacio VIII. Bueno, estuvo en manos de ellos, pero no lograron sacarlo de Italia. El rey presionó al Papa para que convocara un concilio en Francia, Vienne. El rey quería 2 cosas. Quería que desenterrara el cadáver de Bonifacio VIII, lo sentara en una silla y lo juzgara. Por supuesto, el Papa no hizo eso, pero el rey también le pedía que condenase a los templarios. Y sin ninguna evidencia, sabiendo que lo que el rey quería eran los bienes de los templarios, el Papa permite que procesen a los templarios. Fueron torturados, era corriente el torturar a gente que estaba acusada para que confesasen, y luego muchos de ellos fueron quemados vivos después de este concilio de Vienne. En su obra, El Código da Vinci, dice que el Papa, en fin, por el tesoro de los templarios, etc. En realidad, el Papa lo que quiso fue evitar desenterrar a Bonifacio VIII, ¿no? y se plegó, le concedió esto al rey de Francia. Los templarios habían sido creados en el siglo XI y ellos confesaron pues lo que quisiera el rey de Francia. Se sabe de 54 templarios que fueron ejecutados en el 1310. A la muerte de Benedicto XI siguieron 2 años de sede vacante y ha habido una gran discusión. ¿Se debía volver a Roma? ¿Tenía seguridad el Papa estando en Roma? Eligen a Juan XXII. Este Juan XXII pensaron que iba a durar poco. El hombre le duró casi 18 años, ¿no? Tenía 72 años cuando lo eligieron. Era un viejo de una energía tremenda. Juan XXII no tardó en pelearse con la facción espiritual de los franciscanos que querían vivir una pobreza radical. Y también peleó contra el emperador de Alemania, Luis de Baviera. Este hombre, que era un hombre práctico, quiso independizarse fiscalmente del rey de Francia. Y para eso, este papa y su grupo, diríamos su curia, inventaron toda suerte de cobros y de recaudaciones. Por ejemplo, había que entregarle el primer año de cualquier cargo de cierta relevancia en la Iglesia Católica. Los beneficios que dejase ese primer año había que mandárselo al Papa. Y luego, en 1319, estableció un periodo de 3 años para los beneficios menores. La Iglesia, la jerarquía, el Papa, llegó a recaudar un dinero importante. Yo he leído en algunas obras de historia que la Santa Sede en ese momento era la institución que más liquidez tenía en Europa.
Juan 22 creía que la visión beatífica solo se conseguiría después del juicio universal. Se retractó en su lecho de muerte. Muchos lo consideraron un hereje. Lanzó una bula contra los Fraticelli, los franciscanos espirituales, en el 1318 y le dio un aviso al capítulo general de Perugia diciéndole que ellos tenían que someterse, que no debieran estar diciendo que el poseer bienes era algo malo, condenado por Cristo. Y el capítulo general de los franciscanos en Perugia se rebeló contra el Papa, diciéndole que ni Cristo ni los apóstoles habían tenido ninguna propiedad, ¿no? Entonces, contra los que afirman, ¿no?, Juan 22 y la Inquisición, ni Cristo ni los apóstoles poseyeron bien. O sea que este hombre se afirma en este capítulo general, se atreve a rebelarse contra el Papa. Y el Papa los declaró herejes en el 12 de noviembre de 1323. En mayo del 1328, los franciscanos disidentes, Miguel de Cesena y Guillermo de Ockham, que era un gran filósofo, se refugiaron donde Luis de Baviera, enemigo del Papa. He leído, por lo menos Miguel de Cesena, que estaba en la corte de Aviñón y se dio cuenta que no le iba a ir bien en una discusión que iba a tener con el Papa, que esta gente se escaparon atando sábanas y se descolgaron por las ventanas, ¿no? Y en 1333, Guillermo de Ockham y otros franciscanos usan las ideas discutibles de Juan 22 sobre la visión beatífica para colocar al Papa bajo sospecha de herejía. O sea que hay una gran tensión en la Iglesia. El emperador alemán se atreve a designar vicarios en Italia, cosa que no podía hacer según el derecho de la Iglesia. Y Juan 22 lo suspende como emperador. Pero el emperador apela a un concilio general y el Papa lo excomulga y pone en entredicho a todo su reino. El Papa Juan 22, residente en Aviñón, es depuesto por la multitud en Roma, que ha sido, diríamos, reunida y astutamente animada por los seguidores del emperador alemán. Y designan un antipapa, un franciscano espiritual, Pietro Rainalducci, como Nicolás V. Y más tarde se va a someter, pero durante 2 años este hombre fue un antipapa. Por su parte, Juan 22 predica una cruzada contra ese bárbaro. Esta es la época, por esta época, Marsilio de Padua y Juan de Jandún, su discípulo, cuestionaron la autoridad suprema del Papa. El monarca había sido condenado por un cardenal Colonna, de la familia Colonna. Vamos a detenernos un momento a considerar algunas de las ideas de este escrito de Marsilio de Padua, porque este escrito va a marcar el pensamiento de muchos católicos intelectuales, va a marcar ese pensamiento dando ideas que relativizan el poder papal. Marsilio de Padua había sido rector de la Universidad de París. Era un gran lector de Averroes, un comentarista de Aristóteles, un comentarista musulmán. Esta gente creía como en la doble verdad. Puede ser que una cosa no necesariamente sea verdad en el mundo de la razón y en el mundo de la fe a lo mejor no es verdad, ¿no? Entonces, junto a Juan de Jandún en 1324, fueron excomulgados y se refugiaron donde el emperador alemán. Ellos lo van a acompañar en su coronación en Roma, coronado por un franciscano espiritual que ellos nombran papa.
Dice Marsilio de Padua, fíjense qué interesante, el poder del monarca procede del pueblo, solo tiene en Dios su causa remota. El Estado es una comunidad autosuficiente que se edifica a través de la razón y de la experiencia humana. El Estado sirve para que los hombres, los ciudadanos vivan y vivan bien. Es una construcción humana, por eso no tiene que andarse buscando mucha teología sobre este asunto, dice Marsilio de Padua. Miren, es todo un esfuerzo de secularización de estas ideas. En lo que concierne a la vida terrena, la Iglesia debe subordinarse al Estado, porque claro, el Papa había excomulgado al emperador y había peleado con otros monarcas. La ley y el Estado, por lo tanto, son cosas y construcciones humanas y su única justificación consiste en que han sido dispuestos por la voluntad humana. Ahora, la ley es soberana, pero no lo es el individuo o el gobierno que el pueblo continúa controlando a través de las leyes, ya que al igual que Aristóteles, Marsilio está convencido que donde las leyes no son soberanas, no existe auténtico Estado, dice él. Fíjense qué interesante, ¿no? El Estado es una comunidad política autosuficiente y no hace falta de otros poderes para justificarse. Los sacerdotes son solo una función dentro del cuerpo político. Entre los cristianos trabajan por la salvación y la salva y la enseñanza de la doctrina cristiana. Y miren aquí, está cerca, se debe limitar a esas tareas, o sea, está tratando de sacar a la jerarquía, etcétera, al clero de la vida pública. La Iglesia cumple con una de las muchas funciones del Estado. Este será más complejo, más general y por tanto superior. Su soberanía ya no procederá de Dios sino del pueblo y sus fines son los del bienestar de los ciudadanos. El destino sobrenatural de la humanidad depende de la ley divina, la vida en la tierra de la ley humana. Los castigos y la acción de Dios hay que dejarlos para la otra vida, ¿no? En esta vida rige la ley humana. Marsilio de Padua cuestionaba el ordenamiento jerárquico de la Iglesia y quería para la Iglesia una estructura más democrática. Negaba que el Papa tuviera el primado porque Jesús así se lo concedió. Él decía que solo el pueblo puede tener el poder supremo en la Iglesia. Y la Iglesia es la unión de todos los creyentes. El clero no debía tener prioridad sobre los laicos. Esto, una cita de Franzen, un gran historiador alemán, cuya obra tiene más de 23 ediciones, ¿no? Ni el Papa, ni los obispos, ni los religiosos reciben de Cristo una función independiente. Ellos desempeñan sus funciones únicamente como encargados de la congregación de los fieles. Ahora viene tal vez el aspecto más importante de las ideas de Marsilio de Padua. La suprema representación de esta comunidad de los fieles es el concilio. Él representa al pueblo y a la iglesia. Ahí lo tienen ustedes. Él está postulando una entidad sobre el Papa. El Papa es un puro órgano ejecutivo del concilio. El concilio podrá pedirle cuentas de sus actos. El concilio podía destituir al Papa si así lo consideraba conducente. Acuérdense el enfrentamiento que había entre Juan XXII y el emperador alemán. Ahora, una debilidad de Marsilio de Padua. Este hombre está tan amarrado a la ley que dice que si el legislador aprobó una ley partiendo de un conocimiento verdadero, esa ley era justa y había que someterse a ella. Y así por eso justificó la tiranía de Luis de Bavaria en Roma. Luis fue tiránico, o sea, él reprimió a todo el que se le opusiera basado en esas leyes que él consideraba justas porque él las consideraba justas. Juan XXII murió a los 92 años y no vio el fin de la lucha contra Luis de Baviera. Le sucedió Benedicto XII, que era un hombre muy simpático, era un hombre muy rudo. Dice que cuando lo eligieron, este hombre exclamó: han elegido a un asno. Era un hombre rudo,
pero era todo un administrador. En su época ocurre en Alemania ya una aplicación, diríamos, del Defensor Pacis, dice, la dignidad imperial proviene de Dios, no del Papa, dicen los alemanes. Bueno, este es el castillo construido por Benedicto XII, ¿no? 133 metros de largo por 82 de ancho, ¿no? Eso daba a entender que no se regresaría pronto a Roma, porque los papas se estaban estableciendo pensando en un futuro durable. Estos castillos, esta foto es reciente, o sea que por si acaso alguien anda por ahí. Clemente VI era un hombre, se le tilda de sibarítico, era un hombre que era un hombre muy sensual. Dice, mis predecesores no supieron ser papas, ¿no? Santa Brígida, que es una de las mujeres que criticó este papado de Aviñón, junto con Santa Catalina de Siena, lo tenía por un hombre que no servía como papa. Y lo mismo Inocencio VI. Ya en esa época, ahora los alemanes se declaran totalmente autónomos a la hora de elegir emperador. Eso ocurrió en 1356. No te había que preguntarle nada al papa. Se dan cuenta cómo el poder del papa en estos asuntos políticos va recediendo. Y de nuevo, criticado por Santa Brígida. Antes de que eligieran papa a Inocencio VI, los 25 cardenales presentes juraron que el papa no debía crear más cardenales hasta que el número fuera inferior a 16 y que no debía haber más de 20 cardenales, claro, porque entre ellos se repartían muchas de las riquezas de la iglesia. Y los que fuesen nombrados deberían de requerir al menos la aprobación de 2/3 partes de los cardenales. Igual para alinear la propiedad de la Santa Sede. La mitad de los ingresos de la Santa Sede debería ser para los cardenales. Bueno, él prometió eso, Inocencio VI, y desde que lo eligieron papa dijo, yo ahora soy papa, nada de lo que yo firmé siendo cardenal es válido. De modo que el hombre le dio para atrás a todo eso que él había firmado. Le sucede Urbano V. Urbano V, que es santo, por cierto, fue un hombre que se relacionó muy directamente con Santa Brígida y Santa Catalina de Siena, que le pidieron vivamente, el mismo Petrarca, que regresase a Roma, que el sitio del Papa era Roma. Y Urbano V va a ir a Roma. En 1367-69 se establece en Roma, pero le da miedo la inseguridad que hay en Roma. Y de nuevo va a volver a Aviñón, porque Roma tenía una población muy voluble y el Papa temió por su seguridad. A Urbano V le sucede Gregorio XI y finalmente, a los ruegos de Santa Catalina de Siena, el Papa entra en Roma en enero de 1777. Había cesado el exilio de Aviñón, que había comenzado, ustedes recordarán, después de la muerte de Bonifacio VIII, lo hemos visto esta noche. Ya Benedicto XI residió en Francia y Clemente V se estableció junto al Ródano, seguido ya de Juan XXII, etcétera, Benedicto XII, todos esos papas que hemos ido viendo. Catalina de Siena era terciaria dominica, una mujer de una oración profunda, gran caridad, unas visiones impresionantes que ella tuvo que aprender a escribir más tarde para poder escribir algo de esto y también las dictaba. La representan así, con la barca de la iglesia al hombro, porque ella luchó a brazo partido porque el Papa regresara a Roma, para que muriendo en Roma, la sede permaneciese en Roma. Ella trabajó mucho porque fuera así, ¿no? Vamos a evaluar el exilio en Aviñón en los años 1305-1378. Estamos hablando aquí
de 73 años, si no cuento mal. ¿Qué ha dejado esto? Bueno, ha crecido la centralización monárquica. Desde mediados del siglo XIII, el Papa va controlando cada vez más funciones en la Iglesia. Era a los papas y a ellos únicamente a los que pertenecían todos los nombramientos de todas las diócesis, así como los cargos diocesanos más importantes. Claro, porque esto implicaba una recaudación de beneficios. Y recuérdense que los papas de Aviñón, puede ser que fueran ambiciosos, que lo fueron, pero sobre todo no querían depender del dinero de los reyes de Francia y lograron una maquinaria recaudadora impresionante. Benedicto XII deseó una reforma desde arriba, quería hombres capaces, dignos, y no solamente detentadores de beneficios o por los hombres de paja de los ricos e influyentes, ¿no? Pero los pontífices necesitaban ingentes cantidades de dinero. Se metieron en aventuras políticas, ¿no? Por ejemplo, Juan XXII apoyó la facción contraria a los emperadores con dinero, ¿no? Todo eso implicó nuevos gastos. De modo que continuamente el papado de Aviñón, sus funcionarios, están inventando nuevas medidas fiscales, ¿no? Por su necesidad. Esto es una frase del gran historiador Joseph Lodge. Crece el fasto, se dispara el gasto. Se puede aplicar esto a muchas situaciones políticas. Los monasterios y su censo no eran solventes. Había epidemias, despoblamientos, migraciones. Desde el 1336, la corona inglesa administra muchos diezmos, ¿no? Y los papas siguen tomando nuevas medidas económicas y fiscales. Siguen insistiendo en todas estas medidas económicas y fiscales. Fíjense ustedes algunas de las instituciones que crearon los papas de Aviñón: la Cámara Apostólica, la Cancillería, el Ministerio Central de la Administración, los tribunales, el Consistorio Apostólico, la Penitenciaría, la Audiencia del Palacio Sagrado o Rota, etc. Todo esto implicaba contribuciones y cada vez más, seguro que ustedes lo han supuesto, cada vez más los reyes de Francia, la corte francesa y la iglesia francesa es poderosa. De los 134 cardenales creados por los papas de Aviñón, 13 eran italianos, 5 españoles, 2 ingleses, 1 oriundo de Ginebra y los restantes 113 eran franceses. Eso quiere decir que no hubo ni un solo nombramiento de un cardenal alemán, y ya la exclusión de los alemanes venía desde Gregorio IX y solamente se cambió bajo presión cuando los días del gran cisma, que vamos a estudiar también en esta clase. Por cierto, Hare es un gran historiador. The Medieval World es una obra muy famosa que creo que está disponible en internet. El prestigio externo del Papa decae por ese estilo, ¿no? Y el papado se ve al servicio de un solo país. Los pueblos pierden el respeto religioso por el pontífice y va creciendo la convicción con estas acusaciones de los franciscanos espirituales. Crece la convicción de que el Papa puede ser hereje, ¿no? Eso impensable en siglos anteriores. Los papas han abusado del interdicto. No se puede celebrar ningún sacramento en este país, por ejemplo. Puso en entredicho al reino de Alemania, ¿no? Y la excomunión han sido empleados abusivamente por los papas. ¿Qué es lo que estaba en juego en todo este tiempo? El poder, el dinero. Desde el año 1337 está ocurriendo la guerra de los 100 años. Y Inglaterra cada vez más va a ser hostil al papado. ¿Por qué? Porque los franceses le piden dinero prestado a la Santa Sede, le piden dinero prestado porque necesitan ese dinero, pero ese dinero viene de Inglaterra, o sea que hay este absurdo
que los ingleses con su dinero están financiando que maten soldados ingleses, los franceses, que se valen de los préstamos de los papas franceses para matar ingleses, ¿no? También ocurren la gran peste, la peste negra. Fue en algunas zonas de Europa, murió la tercera parte durante esta epidemia. Se dan persecuciones de los judíos porque los acusan de que son ellos, por sus crímenes y pecados, que han traído la peste negra. Bueno, muere el Papa, sí, Gregorio XI, y el pueblo romano presiona a los cardenales reunidos en cónclave para que elijan un italiano. Ellos gritan, lo queremos romano, de otra manera los matamos, ¿no? Le dicen a los cardenales reunidos. Incluso por una ventanita, un obispo les grita a los cardenales reunidos, apúrense que los van a descuartizar, ¿no? Y bueno, hay toda una serie de historias. Esto es una novela. Hay un momento que la población de Roma irrumpe y va corriendo donde están reunidos, por los pasillos, etc. Y los cardenales que oyen esa multitud que viene, sientan en una silla a Tebaldeschi, un italiano, y le hacen creer a la multitud que ya hay papa y que es italiano. Y el viejo que no quería ser gritaba que yo no soy el papa. Incluso botó la mitra que le habían puesto, etcétera, la tiara que le habían puesto, ¿no? Bueno, más se calman y eligen a este Urbano VI, ¿no? Pero se presentó tan autoritario que los cardenales franceses, al retirarse hacia el norte de Italia, eligen a otro papa. Ellos van a alegar, la elección de Urbano VI fue bajo presión y esa elección no fue libre, por eso no es verdad. Digo, hasta donde se sabe, ellos estaban contentos con la elección hasta que Urbano VI los amenazó. Urbano VI amenazó a los cardenales franceses de que eran indignos, de que eran fichas del rey de Francia, etc., y que él los iba a meter en cintura. Por supuesto, estos cardenales, que eran muchos, era un grupo grande, al retirarse eligen otro papa. Y la iglesia ahora se va a dividir. Es una división que va a durar desde ahora, desde el 1378 hasta el 1417. ¿Cómo se dividió Europa? Bueno, aquí en este azul morado así, tenemos la obediencia romana, ¿no? Los principados de Italia, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, los reinos escandinavos, Suecia, etc. Bueno, y del lado de Aviñón, por supuesto, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Francia, Castilla, León, Escocia, y en este color así medio naranja, los que cambiaron de un lado para otro, ¿no? Urbano VI fue sucedido por Bonifacio IX, luego Inocencio VII, luego Gregorio XII. Por cierto, a la gente que le interesa esto, estos papas se consideran papas y están en la sucesión apostólica, porque son los papas de la línea romana, ¿no? La otra línea fue Clemente VII, Benedicto XIII, ¿no? Que de ahí viene, dice el dicho español, que se mantuvo en sus 13, no sé si es verdad, pero esa es la otra línea. Esto fue un escándalo. Había gente muy seria que no sabía quién era el papa verdadero. Por ejemplo, San Vicente Ferrer apoyaba al papa de Aviñón y creo que Catalina de Siena apoyaba al de Roma, ¿no? O sea que esto fue un escándalo terrible, ¿no? Había 4 caminos para poder resolver este cisma: por los hechos y la fuerza, vía facti; por acuerdo, vía compromiso; por sesión; por decisión de un concilio. Por su parte, los oficiales de la Universidad de París citaron a varios cardenales de las 2 obediencias para ver si resolvían este asunto. Y convocan un concilio en Pisa y deponen a Gregorio XII.
y deponen al papa rival, que ya había muerto Clemente y le habían elegido otro, a Benedicto XIII, depuesto, y entonces eligen a Alejandro V. Pero ninguno de los depuestos acepta. Por lo tanto, en vez de dos, tienen tres papas. Querían resolverlo y lo que han hecho es complicar todavía más el asunto. Después muere Alejandro V y le va a suceder Juan XXIII. Así es, usted oyó bien. Ya hubo un Juan XXIII que por supuesto no cuenta porque es el sucesor del tercer papa. En la lista de papas no cuenta y sin embargo, yo tengo entendido que Alejandro V por algún motivo sí cuenta, porque cuando hay el próximo Alejandro será Alejandro VI más tarde, a finales del siglo XV, comienzo del XVI. El emperador Segismundo quería que hubiera un concilio para responderle a un sacerdote que lo acusaban de hereje y era un hombre patriota, era checo, patriota, buen predicador, un hombre muy serio, Juan Hus. Él quería que hubiera un concilio que le respondiera a Juan Hus. Y por su parte, Juan XXIII quería concilio porque pensaba que como la mayoría de los delegados eran italianos, a él lo iban a elegir el Papa, que iba a suceder. En este concilio, que se llama el Concilio de Constanza, habrá contado con unos 2000 participantes, no todos al mismo tiempo. Es un concilio que inició en el 1414. Pero pronto se va a derrumbar el sueño de Juan XXIII, porque se va a votar por naciones. Cada nación va a tener un voto. Y el Papa no le gusta esa idea. Y la noche del 20 al 21 de marzo se fuga. Es entonces cuando el canciller de la Universidad de París pronuncia un célebre discurso en latín, por supuesto, ambulate dum lucem abetis, caminen mientras todavía tienen luz. Y afirmó que en caso de cisma el concilio era la autoridad suprema. Claro, Juan XXIII se fuga para que no puedan hacer nada, pero el concilio le responde con el decreto más revolucionario en la historia de la Iglesia. La autoridad del concilio le viene directamente de Cristo. Este concilio que está aquí reunido, ex Santa Synodus Constantiensis. Fíjese el título del decreto, porque esto no está definiendo dogmáticamente, sino está diciendo que este concilio de Constanza, reunido aquí, es la autoridad suprema. Y todo el mundo tiene que obedecerlo, incluyendo el Papa. Este concilio. De modo que es tal vez el decreto más revolucionario en la historia de la Iglesia, porque era la única manera de salir adelante del cisma. Y empiezan a juzgar a Juan Hus. Las ideas de Juan Hus dependían de un gran pensador inglés, John Wycliffe. Se escribe de muchas maneras porque entonces el inglés todavía está fluido. Hay gente que le mete una E al final, etc. Wycliffe criticaba toda esa actividad de recaudación de fondos de la curia de Aviñón, la riqueza de la jerarquía, y decía que la verdadera iglesia tenía que renunciar a toda posesión y vivir en pobreza. Está muy influido por los franciscanos espirituales, ¿no? Tiene también esa misma idea. Dice, nadie que esté en pecado mortal puede asumir una posición de dirección en la sociedad cristiana, ni tampoco le da derecho a poseer nada. Usted sabe que estas fueron algunas de las ideas que usaron los conquistadores hispanos cuando, por ejemplo, invadieron México, ¿no? Ellos no tienen derecho porque son idólatras y el idólatra está en pecado mortal y nosotros venimos, ¿no?, a hacernos cargo de esta riqueza porque ellos no tienen derecho a ella, ¿no? Eso, por supuesto, lo va a derrumbar un gran dominico que fue Francisco de Vitoria en sus reelecciones sobre los indios en la Universidad de Salamanca. Pero bueno, aquí estamos con Wycliffe. Vitoria es un personaje del siglo XVI y nosotros estamos a finales del XIV, ¿no? Dice, si el gobernante vive en pecado mortal, pierde su poder. A Wycliffe lo va a condenar el Concilio de Constanza y como esta gente no jugaba, van a desenterrar sus huesos y los van a quemar.
Juan Hus había criticado a los obispos alemanes, que eran obispos bastante ricos, y el wyclifismo se vuelve ahora un asunto nacional checo. Ellos dependen del emperador alemán, pero son otro pueblo, otro idioma, otra cultura, ¿no? Y Hus defendió a Wycliffe contra el arzobispo de Praga y lo protegía el rey, pero más tarde, cuando Juan XXIII necesitó de fondos, ¿no? Hizo predicar una indulgencia, etcétera, y Juan Hus la criticó, toda esa prédica. Hus tiene un salvoconducto que le ha dado el emperador Segismundo. Ha sido apresado por sus ideas y lo van a condenar. A Hus lo quemaron vivo en 1415. Y eso va a desatar una rebelión en Checoslovaquia. Bueno, era Bohemia en ese momento, ¿no? Por primera vez, todo un pueblo se separa violentamente de la Iglesia Católica. Es primera vez que esto ocurre en la historia de la Iglesia. Dice que cuando lo estaban quemando, una viejecita acercó un pedazo de leña a la hoguera y Hus le dijo: oh, santa simplicidad. También hay otra leyenda, debe ser, que Hus dijo: hoy asan un ganso, porque Hus en checo es ganso, pero de mi ceniza nacerá un cisne a quien no podréis asar. Dice que así predecía la llegada de Lutero en el siglo XVI, ¿no? Se non è vero e ben trovato. La verdad que lo inventaron bien, si no es verdad. Se conservan las parábolas de Hus. Dice: llamo a Dios para dar testimonio de que todo lo que he escrito y predicado ha sido para rescatar almas del pecado. No puede haber marcha atrás. Mi Señor caminó por el camino de la verdad y el deber, aunque lo llevó al Calvario. ¿Puedo yo, uno de sus humildes seguidores, dar marcha atrás ahora? Dar testimonio de la verdad de Dios es más importante que la vida. Entonces, con gozo, confirmaré con mi sangre todos los escritos y predicaciones de las verdades que he sostenido. En tus manos, Señor, oh Señor, encomiendo mi espíritu. Este era un hombre ciertamente muy espiritual. Y al principio su secretario dijo que él no tenía las ideas de Juan Hus, pero luego se arrepintió y lo apoyó. Y también murió en la hoguera. Cuando le ajustaban el gorro de hereje, dijo: también Cristo fue coronado de espinas. Jerónimo de Praga. El Concilio de Constanza continuó sus labores y aprobó el decreto Frequens, es decir, que había que reunir concilio a los 5, luego a los 7, luego a los 10 años, y por fin eligen papa. O sea que Gregorio XII aceptó renunciar con tal que lo dejaran decir que él fue el que convocó el concilio. A Juan XXIII le dijeron: váyase tranquilo, que nosotros sabemos muchas cosas de su vida pasada y no le va a ir bien, y se fue tranquilo. Y Benedicto XIII se mantuvo en sus 13, pero nadie le hacía caso. De modo que va a haber un solo papa, Martín V, que va a gobernar la iglesia hasta 1431. Era un colonna. ¿Se acuerda que todo esto empezó porque Bonifacio VIII, el Caetani, no quería que los colonnas dominaran la iglesia? Pues siglos y años más tarde, un colonna es papa. Creo que es el único colonna que ha sido papa. Martín V se preocupó más por la recuperación y prestigio de la iglesia romana, muy necesitada de bases materiales y territoriales seguras, que por la profundización de la reforma de la iglesia. Restauró Roma, sin duda. Había vacas pastando en el foro romano, pero no la iglesia. Y acabó con varios bandidos locales. Los congregados en Constanza pretendían la supresión de algunos abusos, pero había muchos intereses particulares. Por ejemplo, muchos monasterios siguieron dependiendo de señores laicos, ¿no? Tampoco se logró detener la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Él no lo logró. Él apoyó, sí, a San Bernardino de Siena, apóstol de la devoción del nombre de Jesús
en su época. ¿Qué nos deja? ¿Qué nos ha dejado este cisma, ¿no? Y todo este concilio de Constanza? Contra las prácticas exteriores rutinarias interesadas ha triunfado una religión más interior, más personal. Contra las imposiciones de los obispos alemanes triunfó el nacionalismo checo. Contra el boato y el lujo de la jerarquía se ha planteado la pobreza. Piensen en los fraticelli, los franciscanos espirituales. Contra el uso del cáliz solo por el clero, se logró en Bohemia el cáliz para todos. Los husitas pedían el cáliz para todos y eventualmente habrá una reconciliación de alguno de ellos. Contra las prédicas de prelados con su agenda mundana, que se leyera más la Biblia. Se va a lograr esto. Estaba evaluando Aviñón, el cisma y el concilio de Constanza. Los intereses familiares de los cardenales italianos, aliados con las monarquías europeas, prevalecieron sobre el bien común de la Iglesia. Se fortalecieron las monarquías nacionales. Los gobernantes probaron que se podía domesticar al papado, ¿no? Hay un momento que uno de los Medici dice, pero nos viene bien que haya 2 papas, ojalá hubiera más, ¿no? Aparecieron las iglesias nacionales, es decir, iglesias que responden a intereses nacionales. Varias órdenes contemplativas sufrieron una debacle interna. El papado había decaído en prestigio, no se estaba respondiendo al deseo de reforma. Se propagó el galicanismo. El Papa no debía actuar sin tener en cuenta los intereses de Francia, las Galias, la hija mayor de la Iglesia. Y muchos creyeron en el conciliarismo. El Papa debía estar subordinado al concilio. Y el papado y la Iglesia abrazaron el Renacimiento. Esto es algo que merece la pena hacer un comentario. A veces, cuando se habla del papado de esta época, y es verdad que fue un papado muy mundano, fue un papado sensual, sí señor, y eso que todavía no hemos llegado por ejemplo, Inocencio VIII, Alejandro VI, sí. Pero esta gente también apoyaron, fueron mecenas de obras de arte fabulosas. Estos hombres favorecían el arte, la pintura, la escultura, la arquitectura, etc. Eran unos entusiastas tremendos de la cultura. Y algunos de ellos, por ejemplo, Eneas Silvio Piccolomini, Pío II, era un gran latinista, ¿no? Algunos, por ejemplo, Nicolás V, un papa, el papa que sucedió a Eugenio IV, o sea, Martín V, Eugenio IV, Nicolás V, Pío II. Pío II fue un gran latinista, un hombre con todo su derecho, ¿no? Y protegió a intelectuales de la talla de Lorenzo Valla, que fue el que investigó que la donación de Constantino era falsa, y era el secretario, era uno de los secretarios del Papa, ¿no? Bueno, en esta época surge la devoción moderna, que es una escuela de espiritualidad cristocéntrica. Importante conocer esto, porque va a impactar a la fe del pueblo. Pero la fe de élites que tenían a su vez gran ascendiente sobre el pueblo. Se amaba la Eucaristía moderadamente, se enseñaba a orar con método, se exige una vida moral fiel a las obligaciones, la renuncia y rechaza los razonamientos complicados de la escolástica tardía, por ejemplo. Ustedes conocen a Tomás de Kempis, por ejemplo, es el gran representante de la devoción moderna, ¿no? Y como la devoción moderna nació en una época de baja de la jerarquía y de la iglesia, una iglesia dividida con 2 papas y hasta 3 papas, esa dimensión está descuidada. Si usted lee La Imitación de Cristo, no es un libro para usted aumentar su devoción por la comunidad de los creyentes, ¿no? Más tarde se convocó el concilio de Basel, Ferrara, Florencia. Se llama así porque, convocado por Eugenio IV, el sucesor de Martín V, fueron tan pocos padres que él lo canceló, pero luego tuvo que ceder. Y como se peleó con el concilio, lo trasladó a Ferrara y ahí
los padres de Basel le eligieron otro papa, Félix V, que es el último antipapa que ha habido en la historia de la iglesia, que se sepa, ¿no? Félix V, y luego más tarde se unió en Florencia, ¿no? Bueno, esta gente declaró al papa hereje, le eligieron otro papa, etc. Se pelearon otra vez el concilio con iglesia. Fíjate, estamos en el siglo XV, y por eso usted va a recordar cuánto miedo le van a tener los papas a los concilios. Cuando Lutero desafíe a los papas, etc., se va a tardar mucho tiempo, primero por las peleas entre Francisco I y Carlos V, pero luego también por el miedo de los papas al conciliarismo, ¿no? Y si usted convoca concilio y usted no sabe lo que va a pasar. Este concilio logró la unidad con los griegos. Entiéndase, los griegos están tan amenazados por los musulmanes, por los turcos otomanos. En 1439, Constantinopla cae en 1453, creo, más o menos. Esta gente está buscando la unidad como sea para que Occidente los ayude, ¿no? Esta unidad fue efímera porque el clero ni el pueblo aprobaron la unidad. Lo que sí se logró fue la alianza con algunos armenios que eran monofisitas, creían en una sola naturaleza en Cristo y aceptaron la fe de la iglesia, Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, ¿no? Durante el siglo XV hubo muchas denuncias de grietas en la iglesia. Se temía un derrumbe. Dice, la máxima atención de los pontífices se centraba en la conservación y restauración del Estado, que hasta entonces, más que una unidad política, había sido un conjunto de feudos medio independiente. Pero no se reforma la iglesia. La iglesia católica asume la bandera del Renacimiento, pero no se reforma. Fue una gran entusiasta del Renacimiento. Por ejemplo, el cardenal Nicolás de Cusa le decía al Papa Pío II, vamos a enviar 3 visitadores a reformar desde la curia para abajo, ¿no? Cusa, no se crean que era cualquier cosa, este hombre ya se daba cuenta que la Tierra no era el centro del universo, que la Tierra estaba en movimiento, etc. Ya él se daba cuenta de eso. Pues este gran intelectual le proponía a un Papa, Pío II, que por favor, que hiciera algo, ¿no? Domenico dei Domenici le aconsejaba a su amigo Pío II, depura la curia romana, que los oficios litúrgicos se celebren con dignidad, limita la concesión de indulgencia, acaba con el favoritismo familiar, eso se llama el nepotismo, de sobrino en latín, que obispos y cardenales aparten de sí gente de reputación dudosa, ignora a los aspirantes a cargo, prohíbe que una misma persona tenga no sé cuántos beneficios, destierra el lujo del colegio de los cardenales, que todo obispo reside en su diócesis. Va a ser una de las reformas de Trento, por cierto, ¿no? Trento, pero Trento, imagínate, Trento se va a reunir en el siglo XVI, crea una comisión para castigar la simonía, el comercio de los asuntos religiosos. La iglesia no se reformó. De esta época, en esta época surge, se puede decir, una nueva era. Yo le he puesto como algunos símbolos de esa nueva era. La Catedral de Florencia, por ejemplo, que la estuvieron construyendo desde finales del siglo XIII hasta mediados del XV, que rivalizaba con la de Pisa y Siena, son catedrales preciosas. La Catedral de Florencia va a ser el mayor edificio de toda la cristiandad. Allí cabían 30.000 personas. La cúpula diseñada y construida por Filippo Brunelleschi, la gente que sabe de ingeniería y de arquitectura, cosa que yo no sé, dicen que esto es una cosa increíble lo que este hombre diseñó. Se le calculan unas 37.000 toneladas métricas de peso y los ladrillos se cuentan por decenas de miles, ¿no? Todo esto está muy bien detallado, ¿eh? Y en imágenes, fotografías, etcétera. Están hasta los planos, ¿no? Y maquetas, porque este hombre, Brunelleschi, era un hombre tan vivo que cuando concursó
no presentó el proyecto completo para que se lo tuvieran que asignar a él, no sea que se lo quitaran, ¿no? Bueno, en 1436, este papa del cual hablábamos, el que convocó el concilio de Basel, Eugenio IV, consagró la catedral. Y todavía en el siglo, ¿no?, en 1469, trabajaban en ella. De esta época, de 1449, es la impresión del misal de Constanza, es decir, existe la imprenta de tipos móviles, se puede divulgar el conocimiento, se puede divulgar cualquier opinión, ténganlo presente cuando nos reunamos en enero, porque lo que pensaba Lutero lo va a conocer Alemania entera, no porque lo haya clavado en la puerta de una iglesia, que eso ni siquiera se sabe, sino porque se imprimió. En el año 1453 cae Constantinopla en poder turco. Muchos manuales de historia usan esta fecha para ponerla como el fin de la Edad Media. Lo que quiere decir es que se cayó toda comunicación con el Oriente a través del Medio Oriente, ¿no? Ese mismo año concluye la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que va a ayudar a la consolidación del poder en esos países. Inglaterra, después de la Guerra de las Dos Rosas, y luego en Francia también se va a consolidar el poder de la monarquía. Y para nosotros, los que dependimos de la corona hispana, en 1469 tenemos el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Es decir, por mucho tiempo va a haber un gobierno, un reino único, ¿no? Claro, repartido, ¿no?, pero único en España. En 1492, Granada cae en poder de los reyes católicos. En marzo expulsan a los judíos y en octubre inicia el descubrimiento y la invención de América, porque inventaron muchas cosas, empezando que somos indios, ¿no?, porque Colón iba para allá, ¿no? En 1494, el Papa Alejandro VI va a repartir el mundo entre España y Portugal. Y luego, como favoreció al principio España, acuérdense que este hombre de ascendencia española, va luego a extender un poquito la línea límite, un poco más al oeste, para ayudar a los portugueses. Y tenemos en 1506, 18 de julio, Julio II, un papa terrible que peleaba con Miguel Ángel, un hombre de una energía impresionante, pone la primera piedra de la Basílica de San Pedro para mostrar la supremacía del papado sobre la iglesia y los príncipes. Nosotros hemos llegado hasta aquí, nos damos cuenta cuántas cosas hay pendientes ahora mismo en el aire, ¿no? Para poder continuar dicha obra, el sucesor de Julio II, León X, que era un Medici, por cierto, autorizó la predicación de indulgencia, concretamente en el territorio de Alberto de Brandenburgo. Dicha prédica escandalizó a muchos, entre otros a un monje agustino llamado Martín Lutero. Era el otoño de 1517.